Muy buenos días tengan todos los que estamos aquí reunidos y también las personas que están allá conectadas en su casa. Fíjate que ahorita en la alabanza estaba yo meditando, estaba yo pensando, qué hermosa alabanza, qué bella los cantos hacia el Señor. Y yo decía, soy privilegiado. Cada uno de los que estamos aquí, siéntase privilegiado, porque en verdad el que Dios haya puesto sus ojos en cada uno de nosotros es algo maravilloso para sentirse honrado, privilegiado de parte de Dios. Yo te invito que aquí en tu lugar voltees a tu mano izquierda o mano derecha y saludes a la persona que está a tu lado y en verdad le digas, eres privilegiado, Dios nos quiere bendecir. Y también allá en tu hogar, siéntete privilegiado, porque en verdad que el que tú estés, ya sea congregado en este lugar o que tú estés conectado allá en tu hogar, es un privilegio, es realmente un milagro maravilloso de Dios en tu vida, en tu persona. ¿Por qué? Porque muchos han partido sin conocer de Dios y muchos han partido siendo cristianos, conociendo de Dios. Ellos ya están allá, pero tú estás aquí y sabes, Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito personal para cada una de las personas que estamos aquí reunidos y que están allá conectados. Fíjate que Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso, Dios es tan fiel, que por eso tú y yo estamos aquí. ¿Sabes? A lo mejor no has arreglado bien las cosas con Dios. A lo mejor hay cosas que no te han permitido el poder partir con Dios. ¿Sabes? Hace 8 días nos hablaban de la verdadera iglesia de Dios, de la iglesia por la cual Dios va a venir entre las nubes. Dios quiere una iglesia santa. Dios quiere una iglesia limpia. Dios quiere una iglesia restaurada, cambiada, transformada de parte de Él. El día de hoy vamos a ver un tema que pues tiene como nombre, ¿quién es un nacido de Dios? ¿Quién es un nacido de Dios? A veces las personas queremos formar parte de la iglesia gloriosa, de esa iglesia por la cual va a venir Jesucristo. Queremos ser parte de esa iglesia. Y muchas veces las personas quieren llegar directamente a esa iglesia. Las personas quieren correr, quieren apresurarse para ser esa iglesia de Dios, sin antes realmente hacer la voluntad de Dios. ¿Quién es un nacido de Dios? ¿Quién es un hijo de Dios? Un verdadero cristiano. ¿Quién lo es? Realmente la persona a veces no quiere obedecer a Dios. Y la persona quiere pertenecer a la iglesia de Dios, sí, pero no quiere obedecer a Dios, no quiere cumplir con los mandamientos de Dios. Yo quiero que me acompañes en tu Biblia, en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice así la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Fíjate qué hermosa palabra. Mas todos los que recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Fíjate cuán importante el creer a Dios, el creerle a Jesús. A veces las personas venimos los domingos o vamos a las reuniones entre semana o a veces estamos conectados, pero no le creemos a Dios. Estamos alabando, les vuelvo a decir, la alabanza gloriosa del Señor, una alabanza muy bella, muy hermosa. El Señor estaba aquí en medio de nosotros. Y fíjate que me viene a la mente cuando Jesús estaba con una mujer samaritana y le dijo Jesús, si tú supieras quién es el que te está pidiendo de beber, si tú supieras, el día de hoy, ¿quién es el que está aquí? El que está aquí en medio de nosotros. Dice su palabra que donde están dos o tres reunidos, reunidos en el nombre de Jesús, ahí está el Señor, ahí está Dios. Y créelo que Dios está aquí. Dios está aquí. Y sabes, yo no sé si tú le creas al Señor. A veces decimos creerle al Señor. A veces decimos que sí creemos en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Pero con nuestras acciones demostramos todo lo contrario. Con nuestra forma de ser demostramos todo lo contrario. Si realmente tú supieras quién es el que va a hablar el día de hoy, no soy yo. En verdad que el que va a hablar es el mismo Dios por medio de su palabra. Él es el que nos va a alumbrar por medio de su luz divina. Es Dios mismo. Es Dios el que te quiere hablar el día de hoy. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Fíjate, algo tan simple, tan sencillo, el creerle a Dios. El que verdaderamente una persona ponga su confianza en Dios. El que una persona, su fundamento sea Cristo Jesús. El fundamento de su vida. Que sea Cristo Jesús. Solo con eso basta para ser hijos de Dios. Qué maravilloso, qué hermoso el pertenecer a esa iglesia santa, a esa iglesia pura y sin mancha por la cual vendrá Jesucristo. Yo no sé si tú anheles o tú desees el ser esa iglesia, el ser un verdadero hijo de Dios. Yo no sé si tú lo anhelas. A veces las personas nos engañamos nosotros mismos, porque no podemos engañar a Jesús, no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser engañado. Dios conoce lo que hay en tu corazón. Dios conoce lo que hay en tu vida. Y las personas nos engañamos. El versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. A veces las personas nos engañamos pensando que podemos ser engendrados por nuestra carne, por nuestra sangre, por nuestra carne, por voluntad de varón. A veces las personas tenemos esa idea equivocada. Pensamos y creemos más en esas ideas, en esas filosofías falsas, filosofías del mundo, creyendo que pueden llegar a ser un hijo de Dios siendo engendrado por sangre, por carne, por voluntad de varón. Y hoy, en verdad que Dios quiere, por medio de su luz divina, mostrarnos cuál es la voluntad de Dios para con nosotros, para con nuestra vida. Que no estemos engañados, que no estemos caminando
con ese engaño en nuestros corazones, pensando en que somos hijos de Dios, somos de la iglesia gloriosa de Cristo, cuando en verdad solamente hay engaño en tu corazón. En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 7 al 10. Jeremías 17, versículo del 7 al 10. Dice el versículo 7: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Pero el versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El versículo 10 nos da la respuesta. ¿Quién conocerá el corazón de cada uno de nosotros? Dice el versículo 10: yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién conoce el corazón del hombre? ¿Quién conoce el corazón de cada uno de nosotros? Dice el Señor: yo, Jehová. Es quien conoce los pensamientos, es quien conoce lo más íntimo que hay en tu corazón, lo más íntimo que hay en tu persona, que hay en tu ser. Jesucristo lo conoce. A lo mejor tú podrás engañar al predicador, al ministro, al pastor, podrás engañarlo pensando y diciendo: yo soy hijo de Dios, porque me congrego, porque vengo a mis reuniones en los días domingos, porque oro, porque leo, porque hago misericordia. Pero engañoso es el corazón más que todas las cosas, porque puedes caer en una religiosidad. Puedes ser un religioso o un fariseo o un maestro de la ley, que conoces la palabra de Dios al revés y al derecho, y que hasta conoces los versículos y te los sabes de memoria. Pero sabes, engañoso es el corazón. Y solamente Jehová, solamente Dios es quien conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él conoce lo que hay en tu corazón. Él conoce lo que hay en tu vida. Yo te invito a que oremos, que hagamos una oración, que cierres tus ojos, que como signo de reverencia al Señor inclines tu rostro, porque en verdad de quien está delante de ti es ese Dios poderoso, ese Dios glorioso, ese Dios verdadero, que merece toda la honra, merece el respeto de parte de cada uno de los que estamos aquí. Padre, en verdad, hoy queremos pedirte, Señor, que por medio de tu luz divina, Señor, por medio de tu palabra, oh Dios, tú disipes toda tiniebla, tú quites todo engaño de nuestros corazones, Señor. En verdad no queremos seguir engañados, no queremos estar engañados, Señor, pensando que somos cristianos, que somos hijos tuyos, cuando en verdad no lo somos, Señor. Padre, que el día de hoy, Señor, por medio de tu palabra, por esa luz, tú disipes, Señor, todo, Señor, lo que impida, Padre, el conocerte a ti, el amarte a ti, el obedecerte a ti, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. En este libro de Jeremías podemos ver las grandes
promesas de parte de Dios para las personas o los corazones que realmente son entregados hacia el Señor. Dios da promesas porque Él tiene misericordia de los que le aman. ¿Sabes? Dios en su inmenso amor, en su gran fidelidad, Él bendice a las personas que realmente han tenido un nacimiento nuevo en Cristo Jesús, que han vuelto a nacer en el Espíritu. Dios los bendice, Dios les da de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su poder para caminar en esta vida, para caminar en este mundo de tinieblas. Dios es quien da, dice la palabra, su palabra, que toda dádiva y don perfecto viene de parte de Dios. Viene de parte del cielo, del Creador, de ese Dios verdadero, de ese Dios justo, de ese Dios amoroso, de ese Dios misericordioso, de ese Dios del cual cuando Juan fue llevado por el Espíritu y al estar delante de Dios dice que él cayó como muerto delante del Señor, delante de Dios. Y el día de hoy Dios quiere bendecir a cada uno de nosotros y quiere quitar todo engaño que pueda haber en tu corazón. El Señor es amoroso, pero también es un Dios justo. Él no pasará por alto al pecador, al pecado. Él dará, sí, conforme a sus obras. El Señor escudriña la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así es Dios. Así es Dios. Podemos ver el carácter de Dios, podemos ver el corazón de Dios hacia con los que le aman. Vayamos nuevamente al libro de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan, capítulo 1, 12 y 13. Dice el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos aquellos que le recibieron, a todos aquellos que le creyeron, a todos aquellos que se dieron cuenta delante de qué Dios estaban, que se dieron cuenta quién era el que realmente les ha estado hablando, el que le ha estado hablando a la persona. Domingo tras domingo, Dios nos habla. No es el predicador, no es la persona que se para aquí, es Dios quien te habla. Es Dios quien domingo a domingo, es más, día tras día. Tú no me podrás dejar engañar, día tras día Dios te habla. Dios te habla por medio de su palabra, por medio de su espíritu. Habla a tu mente, a tu corazón. Él lo hace, ¿o no es así? Dios es quien nos habla, quien nos da esa potestad de ser hijos de Dios. Mi pregunta es, ¿verdaderamente eres hijo de Dios? ¿O quieres ser hijo de Dios? ¿O cuál es el motivo por el cual tú estás aquí? ¿Cuál es el motivo por el cual tú estás aquí reunido o tú estás allá conectado? ¿Cuál es el motivo? Dice el versículo 7, los cuales no son engendrados de sangre,
ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a ver estos tres nacidos. El primero, el nacido de sangre. Son todas aquellas personas que piensan que porque tienen a sus padres siendo cristianos o a un familiar siendo cristiano, que ya por ello ellos son parte del cristianismo, que son parte del pueblo. En verdad, cuán equivocados estamos a veces los cristianos, los que somos cristianos, los que tenemos hijos. Pensamos que porque nosotros somos cristianos, nuestros hijos son o tienen que ser cristianos. Así lo pensamos, así lo creemos. Incluso vemos a otro hermano, vemos al predicador y nosotros tenemos una idea falsa, un pensamiento que no es de Dios. Pensamos y decimos, no, el predicador, el ministro, el pastor, es un varón de Dios, es un ungido de Dios. Sus hijos tienen que ser cristianos. Sus hijos deben de ser cristianos. Cuán equivocados estamos. Porque, ¿sabes? El ser un hijo amado de Dios, el ser un nacido de Dios, es personal, no es familiar. No es de que, bueno, pues yo ya tengo a mi papá, a mi mamá cristiano, pues yo con eso tengo y soy cristiano. No es así. La salvación es personal. ¿Cuán error hemos hecho nosotros como cristianos? Pensando, creyendo que nuestros hijos, a como dé lugar, tienen que ser cristianos. Y los obligamos y ponemos ataduras que a veces no somos ni siquiera nosotros mismos de llevar esas cargas, esas ataduras. Y los esclavizamos, los forzamos. No, es que tienes que ser cristiano. No, es que yo soy cristiano, es que yo soy cristiana. Tú tienes que ser cristiano. Es un error total. La salvación, el nuevo nacer es personal, es de Dios hacia contigo. La palabra de Dios dice que dos estarán acostados en la misma cama y uno será llevado y otro será dejado. Entonces no es familiar. Entonces no es que porque ya tengo un familiar cristiano, en este caso si el esposo o la esposa es cristiana y el otro no, ya con eso basta para que mi esposo o mi esposa sea cristiano. Estamos cerrando en cuanto a eso. En cuanto a nuestros hijos, les vuelvo a repetir, no debemos de poner esas cargas que a veces ni nosotros mismos somos capaces de llevarlas. Con esto no te quiero decir que dejes a tus hijos y que no los instruyas y que no les hables de Dios y que no reprendas si es que hay pecado en su vida, que no les reprendas el pecado. No, al contrario, debes de instruir a tus hijos, debes de servirles, debes de amarles, debes de ayudarles, debes de darle ejemplo. Porque a veces nosotros como padres, como cristianos, queremos que todos los que están a nuestro alrededor sean cristianos. Nuestros hijos, nuestros padres, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hermanos, nuestros conocidos, todos queremos que sean cristianos. Y muchas veces no les damos el testimonio, no les instruimos, a veces ni siquiera les hablamos de Dios. A veces ni siquiera algún conocido en tu trabajo, en tus estudios, en tu escuela,
a veces no les decimos ni siquiera que somos cristianos, pero sí queremos que todos sean cristianos. Sí queremos que todos los de nuestro alrededor seamos cristianos. Pero sabes, estamos cerrando. El verdadero cristiano, el que ha nacido de Dios, debe de instruir, debe de dar testimonio, debe de predicar, debe de hablar de la palabra de Dios, debe de reprender al pecado. Muchas veces vemos que otro está pecando y no lo reprendemos. Los varones estamos en el trabajo y hay personas que no conocen de Dios y hacen chistes de doble sentido y no los refrenamos. Yo no sé si sea tu caso, ¿verdad? Pero a veces hasta nos reímos de los chistes que hacen estas personas. En lugar de reprender el pecado, en lugar de parar lo que está mal. Pero sí queremos que todos los que de nuestro alrededor sean cristianos. ¿Sabes? En el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, nos dice su palabra. Ezequiel 18, 20. Dice, el alma que pecare, ese morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Aquí podemos ver un claro ejemplo, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? No es en familia, no es que el Hijo tenga que pagar por el pecado del Padre, ni el Padre por el pecado del Hijo. Es personal el nacer de nuevo, el ser un hijo amado de Dios, el pertenecer a esa iglesia. De verdad, Dios no viene por familias, viene en lo personal, por almas, por corazones que están dispuestos a obedecer su palabra. En el libro de Mateo, capítulo 3, versículos 7 y 8, tenemos otro claro ejemplo. Mateo 3. Versículos 7 y 8. El versículo 7 dice, y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Es fuerte la palabra. Juan el Bautista, cuando estaba bautizando, venían los fariseos, venían los saduceos a ser bautizados de parte de Juan. Venían, querían ser bautizados, querían pertenecer a la iglesia de Cristo, pero querían hacerlo conforme a lo que ellos les brillaba. Dice el versículo 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre,
porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Estos fariseos pensaban que porque eran descendientes de Abraham, que por eso ellos podrían entrar al cielo, que por eso ellos podrían ser hijos de Dios, que por eso ellos podrían estar perteneciendo a la iglesia de Cristo. Ellos los pensaban, dura la palabra, diciéndoles Juan, generación de víboras, perversos, creyendo que por heredad pueden ser cristianos, porque son descendientes de Abraham. Y muchas veces las personas también lo piensan, los jóvenes, los hijos de cristianos. He platicado con algunas personas, no de aquí, de otros lugares, y dicen, ay, es que yo nací en cuna evangélica. Yo desde que nací soy cristiano. Es un error. Son ideas que la religión les pone a las personas. El que tú nazcas en una familia de cristianos no te hace cristiano, no te hace hijo de Dios. El que tú estés en un núcleo familiar de cristianos, eso no te da la salvación. La salvación solamente la da Cristo Jesús. Solamente Dios es quien da la salvación. Solamente Dios es quien puede darte un nuevo nacer en el Espíritu, un nuevo nacer en lo espiritual. Es solamente Jesús, es por medio de Jesús quien puede ser una persona salva, quien puede ser un hijo de Dios. Mas no como las personas luego piensan. Y hay esa mentira en sus corazones. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y sabes, también dice, y perverso. Hay perversidad en las personas. Había perversidad en los fariseos. Hay perversidad en las personas que dicen ser cristianos. Fíjate que es muy delicado el decir soy cristiano, el decir soy un hijo de Dios. Es muy delicado. No lo puedes tomar a la ligera. No puedes hablar solo por hablar y decir soy cristiano cuando en verdad no lo eres, cuando en verdad no has vuelto a nacer, cuando solamente tú crees ser cristiano porque tienes un familiar. Eso no es. Muy bien. El segundo nacido es de la carne. En el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 16, los nacidos de la carne. Romanos 9, nueve 16, dice su palabra, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. A veces las personas queremos correr, queremos ser parte de la iglesia y tenemos ideas, pensamientos y pensamos, muchas personas, bueno, voy a ir los días domingos,
Y después me voy a meter a una campaña de salvación. Y después me meto a un discipulado. Y ya después, pues voy a pertenecer a la iglesia. Y créanlo, a lo mejor a ti podrás decir, pues como que no lo crees, ¿no? Pero hay personas que así lo piensan. Hay personas que se han acercado a mí y me han dicho, oye, yo ya quiero ser bautizado. Ya quiero bautizarme. Ellos piensan que es por un proceso, que es un proceso, que es poco a poco. Que vengo a la reunión, que vengo a la campaña de salvación, que paso por el prediscipulado y ya voy a ser cristiano. Ya voy a tener ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Pero lo hacen en su carne. No es del que corre ni del que quiere, sino del que tiene misericordia el Señor, del que realmente Dios ha puesto los ojos en él y tiene misericordia. Y en su gran amor, en su gran fidelidad, el Señor lo atrae a él. En ese amor tan divino, tan glorioso. Pero muchas personas lo hacen en su propia carne, en sus propias fuerzas, y piensan, no, pues voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a dejar de pecar, voy a dejar de adulterar, voy a dejar de mentir, voy a dejar de codiciar a las mujeres. Y lo hacen en su propia carne. Y lo hacen por un momento, a lo mejor por un día, por una semana, pero después vuelven a caer en lo mismo. Vuelven a caer en el mismo pecado y solamente están atrayendo ira para el día en el cual Dios venga entre las nubes y traiga un juicio para las naciones. Solamente están trayendo esa ira para su vida, pensando en que ellos por su propia carne. Algunas personas también tienen el engaño de decir, bueno, yo tengo dinero, pues voy a dar mi dinero para poder obtener ese nuevo nacer, el ser nacido de Dios, para poder ser un verdadero cristiano, para poder ser un hijo de Dios. En el libro de Hechos viene la historia de un mago, Simón el mago, que él escuchaba la palabra de Dios, que él escuchaba las prédicas de los discípulos del Señor. Él lo escuchaba. Y sabes, fue movido y dejó de hacer las cosas malas que estaba haciendo. Y quiso pertenecer a la iglesia de Dios. Quiso ser un hijo amado de Dios. Y él estaba impresionado por las grandes cosas que hacían los apóstoles. Él estaba impresionado viendo cómo resucitaban a los muertos, cómo sanaban a los enfermos. Y él pensó en sí, yo quiero ese poder, yo quiero esa gracia. Y les dijo a los discípulos que les daría su dinero, para recibir ese poder. Sus discípulos le contestaron, perezca tu dinero y tú con ellos. Dios no quiere tu dinero. Dios no quiere tus bienes, no quiere tus riquezas. Eso no sirve. Eso no te sirve para tener un nuevo nacer, para ser un hijo de Dios, para alcanzar la salvación, para entrar en el reino de los cielos. Eso no te sirve. Y
muchas personas tienen esa idea. Y dan dinero y creen que porque dan dinero, ya por eso son salvos. Que porque dan su dinero, ya por eso van a tener el poder. Fíjate, a mí me llamó la atención mucho este texto, en verdad que él veía cómo sus discípulos de Jesús oraban, cómo predicaban, cómo la gracia del Señor, cómo el poder de Dios estaba sobre esos discípulos, sobre esos hijos amados de Dios. Ahí estaba el poder, ahí estaba la gracia de parte de Dios para sanar a los enfermos, para resucitar a los muertos. ¿Y sabes? El día de hoy Dios te quiere dar esa gracia, ese poder a ti como cristiano, a ti como hijo de Dios. Dios lo quiere hacer. Dios lo quiere hacer. Dios tiene pensamientos de bien para con nosotros. Él lo quiere hacer, Él quiere darte ese poder. Y sabes, no te lo quiere dar para que tú te llenes de orgullo, para que te llenes de vanagloria y digas, es que yo. No, es Dios quien te utiliza a ti. Es Dios quien quiere mostrar a los que están alrededor de ti que si realmente tú eres un nacido de nuevo, Dios te puede dar esa gracia, ese poder, ese amor, esa misericordia. Dios lo puede hacer y Dios lo puede hacer en ti, en lo personal. Dios lo puede hacer contigo. Y no importa si eres joven o si eres una persona anciana, Dios te lo quiere dar. Siempre y cuando tú entiendas que no es por tus propias fuerzas, que no es por tu dinero, que no es por tu entendimiento, no es por tu sabiduría, no es por lo bien preparado que tú estés, es por la pura gracia de Dios. Es por gracia que Dios quiere darte un nuevo nacer en Cristo Jesús. Porque fíjate, el Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no edifica la casa, si Jehová no es el que está edificando tu vida, si Jehová no es el que te está dando el nuevo nacimiento, en vano es todo lo que hagas tú. En vano es el que tú te metas a una campaña de salvación, el que tú te metas a un discipulado. Si realmente no es Dios, si no es Jehová el fundamento de tu vida, el fundamento de tu persona. ¿En qué está fundada tu vida, tu persona, tu corazón? ¿En qué está fundada? ¿En tu carne? ¿O en lo que el mundo te ofrece? Porque esa es otra de las cosas. Que queremos ser parte de la iglesia de Dios, pero también queremos disfrutar de los placeres, de lo que nos ofrece el mundo. Estamos cerrando. El que a dos amos sirve, con uno queda mal. No puedes, si quieres pertenecer a la iglesia de Cristo, no puedes estar coqueteando con el pecado. No puedes estar metido en las cosas del mundo. No puedes. El que realmente anhela el nuevo nacer en Cristo Jesús,
El nacimiento del Espíritu no debe de estar involucrado en las cosas del mundo. No debe de estar involucrado en el pecado, con filosofías mundanas, filosofías falsas, aterradoras. Engañoso es el corazón y perverso. Es importante que tú lo entiendas. Si en verdad tienes un corazón perverso, que no te quieres volver a Dios, que sí quieres pertenecer a la iglesia de Dios, a esa iglesia santa, pero no quieres obedecer a Dios, no quieres rendirte a Dios. Es bien hermoso el estar alabando y bendiciendo a Dios. Es bien hermoso el estar en la presencia del Dios mismo. Pero no quieres obedecerle. Sales de aquí, ya no te acuerdas ni de lo que te habló Dios. Ya no te acuerdas de la alabanza gloriosa. Ya no te acuerdas de los cánticos. Porque lo haces en tu carne. Porque lo haces en tus propias fuerzas. Si Jehová no edificare la casa, en vano es todo. En vano es que tú corras, que quieras, si no hay esa voluntad vuelta hacia con Dios. Si realmente no quieres dejar las riendas de tu vida en Cristo Jesús, si no quieres ser cimentado en esa roca firme que es Cristo Jesús, si no lo quieres hacer, de nada te sirve, porque serías un nacido de la carne, no un nacido de Dios, sino un nacido de la carne. El tercer nacimiento es el nacido de la voluntad de hombre. Es cuando la persona cree que su salvación está ligada a la opinión de un hombre, o de un ministro, o de un predicador, o de un pastor. Y la persona depende de la opinión del ministro. Las personas quieren escuchar que el ministro le diga: sí, ya eres cristiana, sí, eres cristiano. ¿Sabes? Cuando realmente la palabra dice que solamente el Espíritu es el que te lo va a definir. Solamente el Espíritu, no es ningún hombre, no es ningún predicador, no es ningún ministro, no es ningún pastor. En verdad que Dios libre a nuestros pastores, a nuestros ministros, de declarar algo así. Porque sería una condenación para la persona y para el mismo pastor. El declarar: sí, sí eres cristiano. Es muy delicado realmente. Y la persona pone su salvación en el hombre. Él quiere que el hombre, que el que está siendo su ministro, avale su salvación. Él quiere poner su confianza primeramente en el ministro antes que con Dios, cuando debe de ser al revés. Tu confianza debe de ser puesta en Cristo Jesús. Tu fundamento debe de ser Cristo Jesús. El creerle primero a Dios, el creerle primero a Jesús, el creer que realmente Jesús es tu Salvador, tu Redentor, y no el creerle a un hombre, el no creerle a una congregación, a una religión, porque en la religión
el primer día que entras, te dicen que ya eres cristiano. Si pasas al frente y haces una oración y aceptas a Jesús en su corazón. Eso es un error, es un engaño de la religión. Creyendo que lo que piensa el hombre, ahí puede estar tu fundamento de tu salvación. El fundamento de la vida es Cristo Jesús. Solamente es Jesús quien te puede dar vida y vida en abundancia. Solamente Jesús es el que te puede dar un nuevo nacimiento, el que puede transformar tu vida, el que puede cambiar tu vida, el que puede cambiar todo lo que eres, todo lo que tienes. Solamente Jesús es quien lo puede hacer. No hay ningún otro en la tierra, ni ningún otro nombre dado a los hombres para ser salvo, solamente Cristo Jesús. No es el hombre, no es el ministro, no es el predicador, no es el pastor. No es el que te da la salvación. No es el que te da un nuevo nacer. Nosotros como predicadores no podemos darte un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. No lo podemos hacer. Solamente Jesús es quien salva. Solamente Jesús es quien transforma toda tu vida. Toda tu vida. Solamente Jesús es quien puede transformar tu carácter. Solamente Jesús es quien puede arrebatarte de las garras del pecado. Solamente Jesús es el que puede cambiar tu forma de hablar. Cuán difícil es hacerlo en tus propias fuerzas, hacerlo por voluntad de varón. Cuán difícil es el cambiar, el ser diferente. Solamente Jesús te puede hacer diferente. Solamente Jesús puede levantar lo que está destruido, lo que está en ruinas. Solamente Jesús es quien puede levantar el templo. Solamente Dios. No podemos estar engañados, no podemos estar teniendo esos nacimientos en la sangre, en la carne, en la voluntad del varón. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que el hombre te puede fallar. El hombre se puede ir. El hombre se lo puede llevar Dios, como pasó con el hermano Roberto. Dios se lo llevó. ¿Roberto era el fundamento de tu vida? ¿El pastor era el fundamento de tu vida? Desgraciadamente podemos ver que de muchos sí lo era. Y se vinieron abajo. Y se volvieron al mundo. Y se apartaron de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Quitar todo engaño que pueda haber en el corazón. Lo que quiere hacer con la persona que está buscando de Dios, que no estés engañado, que no haya ningún engaño en tu corazón, que realmente tú entiendas que el único Salvador es Cristo Jesús, que el único fundamento de la vida es Cristo Jesús, que el verdadero nacido de Dios es aquel
que hace la voluntad del Padre. En este nacimiento de la voluntad del hombre suelen caer muchas personas, porque su confianza la ponen en el hombre y no en el Salvador del mundo. Y sabes, Dios hoy quiere mostrarte cuál es un verdadero cristiano. ¿Quién es realmente el que ha nacido de nuevo? En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, nos dice su palabra y nos da a entender, para quitar todo engaño, toda tiniebla que puede haber en tu persona, en tu mente, en tu corazón. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ese es el verdadero nacimiento en Cristo Jesús. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no está involucrado en las cosas del mundo, no está coqueteando con el pecado, no está metiéndose en las cosas que el mundo te ofrece, sino que es apartado, que se aparta, que deja el pecado, que no practica el pecado, cualquier tipo de pecado, no solamente los pecados escandalosos, sino que los pecados que a la persona, que al hombre se le hacen que no son tan importantes. La mentira, el odio, el rencor, la amargura, son pecados que a lo mejor no son tan escandalosos. Pero ¿sabes? El pecado es pecado. Y no vas a poder obtener ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios, porque Dios está con él, porque Dios habita en su corazón, porque Dios es quien lo ha llevado de muerte a vida. Todo aquel que es nacido de Dios. Y el que es nacido de Dios, su fundamento es Cristo Jesús, su fundamento es Dios. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 nos dice: amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esa es otra característica de la persona que ha nacido de Dios, que es un verdadero hijo de Dios, que es la iglesia de Dios, el amarnos los unos a los otros y que realmente hemos conocido a aquel que nos ha amado, que realmente hemos entendido delante de quién estamos, delante de quién estamos, delante de quién está nuestra vida, delante de quién están nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Las personas no tenemos ese amor los unos por los otros. Fíjate que en lo familiar, cuando
un familiar, un hermano, un esposo, un hijo, un padre, necesita de la ayuda tuya, ¿verdad que tú le brindas el apoyo? ¿Verdad que tú le brindas la ayuda a como dé lugar? ¿Sí o no es cierto? Bueno, así es en mi familia. Cuando alguno de mis familiares necesita o está enfermo, toda la familia acude para ayudarlos. Toda la familia. Y sabes, la iglesia de Cristo es una familia. Es un solo cuerpo. Y no nos amamos los unos a los otros. Porque vemos que algún hermano está necesitado y muchas veces no lo ayudamos. Cuán difícil es despojarnos, el darnos por los demás, el amarnos los unos a los otros. Cuán difícil, aún en la iglesia. Y más difícil cuando alguien no conoce de Dios. Es complicado el poder despojarte de algo tuyo para ayudar a otro. Y no me malinterpretes, a lo mejor no es en lo económico. A lo mejor tú no te has despojado, como dice la palabra de Dios, dar de gracia lo que fue dado de gracia. No te despojas. No vas y oras por el hermano que está enfermo. No vas y auxilias a la persona que está necesitada. Si me vuelves a poner el versículo, 1 de Juan 4:7. Amados, fíjate, cómo Dios le dice a las personas que han vuelto a nacer, a las personas que Dios le ha dado esa potestad de ser hijo de Dios. Amados, ¿tú eres un amado de Dios? Tú eres un amado de Dios. Amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Realmente tú has conocido a Dios? ¿Realmente tú has conocido el corazón de Dios, el carácter de Dios? ¿Lo has conocido para poder dar ese amor hacia los demás? Decimos amarlo, decimos pertenecer a la iglesia de Dios. Sí queremos obtener todos los beneficios de ser la iglesia de Dios, pero no queremos dar lo que nos corresponde como iglesia de Dios. Sí queremos ser hijos amados de Dios, pero no queremos amar a los demás. Dice su palabra, el que tiene 2 capas, dele una al que no tiene. ¿Sabes? La palabra de Dios es perfecta y sencilla. Es sencillísima la palabra de Dios. Si tú tienes para ayudar a otro, hazlo, pero sin esperar nada a cambio. ¿Verdad? Y Dios te va a bendecir. Y Dios va a bendecir tu vida. Y entonces podrás ser
un verdadero nacido del Espíritu. Y podrás pertenecer a esa iglesia. En Juan 5, Primera de Juan capítulo 5, versículo 4, nos dice su palabra: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. A veces las personas están batallando, las personas que están en búsqueda del Señor, que están en búsqueda de su salvación, están batallando con el mundo, están batallan y buscan en sus propias fuerzas el apartarse del pecado, el dejar el pecado, y no lo pueden hacer. No lo pueden hacer porque no han puesto su confianza en Dios, porque no han puesto como fundamento principal de su vida esa piedra angular. No lo han hecho y quieren apartarse y no pueden. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cómo quieres vencer al mundo? ¿En tus propias carnes? ¿Con tus propias fuerzas? ¿Con la ayuda de tu mamá, tu papá que es cristiano? ¿Con la ayuda del ministro? La salvación es personal. Y Dios te dará el poder para vencer al mundo. Si realmente tú le crees a Dios. Muy bien. Y tú que has estado buscando de Dios, o tú que vienes por primera vez, te podrás preguntar: ¿cómo puedo nacer de nuevo o ser un nacido de Dios? Yo quiero que me acompañes en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24. Jesucristo poniendo un ejemplo de cómo es que puede ser una persona nacido de nuevo, cómo puede una persona nacer de Dios, nacer del Espíritu. Juan 12, versículo 24. Nos dice su palabra, diciendo Jesús a sus discípulos: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Fíjate, primer gran verdad de este versículo. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra. Si han visto algunos de ustedes cómo es que se siembra, creo que todos, ¿no? O hay alguien que no haya visto cómo se siembra por medio de algún video, o a lo mejor en lo personal has podido ver cómo es el que se siembra una semilla. El sembrador tiene que aventar la semilla a tierra, ¿sí? Fíjate cuán importante es esto. Cuán grande es esta verdad. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra, fíjate que el caer en tierra, yo lo veo de esta manera, es que una persona realmente caiga a los pies de Jesús, que se rinda a los pies de Cristo, que realmente la persona
se despoje, que deje todas sus vanidades, que deje todas sus filosofías falsas, que deje todo lo que tiene, todo lo que es, todo su entendimiento, toda su sabiduría, todo su dinero, y caiga rendido a los pies de Jesús. Es necesario que caiga. Yo no sé si tú alguna vez te has postrado en el piso y le has declarado a Jesús tus pecados. Yo no sé si lo has hecho, pero es un tiempo en el cual tú lo debes de hacer. Caer a los pies de Jesús. Hay muchos ejemplos en los evangelios de enfermos, de adúlteras, de personas endemoniadas que se rendían a los pies de Jesús. Se rendían a los pies del Salvador y le declaraban su pecado, su malicia, y se despojaban. Desnudaban sus corazones delante de Dios. Y sabes, Cristo Jesús vino al mundo para salvar lo que se había perdido. Es necesario que tú te rindas a los pies de Jesús, que realmente tú sometas tu vida a los pies de Jesús, que no tengas ideas falsas. Es necesario que tú vayas a Jesús y le declares tus pecados y le pidas perdón por cada uno de ellos. Podrás engañarte a ti mismo, podrás engañar al predicador, al ministro, pero a Dios no lo podrás engañar. No puedes engañar al que te creó, al que te hizo. No lo puedes engañar. Dios conoce tu corazón, Él conoce tu vida. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra, otra gran verdad, y muere. La persona tiene que morir al yo, tiene que morir al pecado. Y el morir es apartarse. Cuando una persona muere, se aparta su espíritu del cuerpo. El morir al pecado, el morir a las cosas que a lo mejor para ti son lícitas, pero para Dios no. El morir, el rendirte, el que realmente tú te separes, el que te has tú apartado. ¿No anhelas ser apartado para Cristo Jesús? Si tú lo anhelas, debes de morir. Debes de dejarte llevar por Dios. Debes de permitirle a Dios obrar en tu vida, en lo personal. Dejar de ver al de al lado, dejar de ver a tu padre, a tu madre, a tu esposo, a tu esposa. Dejar de ver todo eso. A veces la persona está viendo el pecado del otro y como dice su palabra, como dice la palabra de Dios, está viendo la paja en el ojo de su hermano, pero no ve la viga que hay en su propio ojo.
Es necesario que tú te apartes, del pecado, que te separes del pecado. Y sabes, en tus propias fuerzas no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Tienes que poner tu confianza en Dios. Morir para Dios. El dar tu vida para Dios. Y que no sea solamente de palabra, sino que realmente sea con hechos. Es necesario que el grano de trigo muera, porque si no, de nada sirve lo que tú hagas. Quedarás solo, quedarás expuesto para la ira venidera de parte de Dios. Quedarás expuesto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Fruto de verdadero arrepentimiento. Fruto en el cual vean las personas que realmente eres un hijo de Dios, que realmente has nacido de nuevo, que realmente Dios ha transformado tu vida, ha cambiado tu vida, ha dado un giro total a tu vida el Señor. Que si mentías, no mientas más. Que si adulterabas, no adulteres más. Que si robabas, dejes de robar. Eso es lo que Dios hace con aquella persona que realmente muere en lo espiritual. Que muere al yo. Que esté enfocado en su vida personal. Que realmente pone sus ojos en sí mismo y escudriña su corazón y ve su vida cómo está delante de Dios. ¿Cómo es que está mi vida realmente delante de Dios? ¿Cómo es que está realmente mi cristianismo delante de Dios? ¿Qué clase de cristianismo tengo hacia con Dios? ¿Verdaderamente soy un nacido de nuevo? ¿Un nacido de Dios? ¿Verdaderamente soy un hijo amado de Dios? En verdad pertenezco a la iglesia gloriosa. Yo quiero terminar con este versículo de 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Corintios 13, versículo 5. Dice su palabra: examineos a vosotros mismos si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Escudriñémonos a nosotros mismos. Yo te invito a que cierres tus ojos. En verdad te vuelvo a repetir, es Dios quien está aquí en medio de nosotros. Es Dios quien quiere darte ese nuevo nacer, quien quiere cambiar tu vida, quien quiere renovar tus votos hacia con Dios. Es Dios. Él está aquí en medio de nosotros. Ese Dios glorioso, ese Dios poderoso, es el que está aquí. Y sabes, Él se pasea en este lugar. Es el tiempo que tú
puedes rendirte ante Jesús. Si quieres, serás bendito del Padre. Si hay algo que tienes que ponerte a cuentas con Dios, si realmente tu vida, tu caminar, tu cristianismo no ha sido conforme a la voluntad de Dios, es el tiempo de doblar rodilla, de escudriñar tu corazón y exponérselo a Dios para que puedas tener un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Podemos acercarnos con confianza ante Él y llamarle Padre, y llamarle Padre, y llamarle Padre al Señor. Y por el Espíritu que nos ha dado, y por el Espíritu que nos ha dado, podemos acercarnos con confianza ante Él y llamarle Padre, y llamarle Padre, y llamarle Padre al Señor, y llamarle Padre, y llamarle Padre, y llamarle Padre al Señor. Cristo Jesús está aquí en medio de nosotros. Acércate a la gracia del Señor. Despójate de todo lo que impide el nuevo nacer del Espíritu. Quita de tu vida todo lo que impide el ser hijo de Dios. Es el tiempo de buscar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y por el Espíritu que nos ha dado, y por el Espíritu que nos ha dado, podemos acercarnos con confianza
llamarle Padre al Señor. Dice la palabra de Dios, y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El poder declararle al Señor que es nuestro Padre, que realmente somos sus hijos. Padre, en verdad que bueno eres, Señor. Somos privilegiados, Señor, porque has puesto los ojos en nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella tú nos has bendecido, Señor. Gracias, Señor, por ese amor, por esa compasión que tú tienes por nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Pues no eche en saco roto lo que Dios te ha dado el día de hoy, sino ponlo por obra en tu vida cotidiana. Ponlo por obra y verás las bendiciones de Dios en tu vida. Estamos despedidos, que Dios los bendiga. Los esperamos el próximo domingo en otra enseñanza del Señor. Que Dios los bendiga. Estamos para servirles.